aviones y 70 helicópteros de uso federal, confirma el secretario de Hacienda. Seguirá construcción del Naim en Texcoco hasta nuevo aviso. Jiménez Priu, ya escuchó usted lo que dijo ahorita López Obrador en la conferencia. No se pone en riesgo las inversiones. Tomas de protesta de presidenciales en México memorables por violencia, desacuerdos y represión. En proyectopuente.com.mx más las columnas de hoy. La cuarta transformación de Germán Palafox. Lo dicho para Donald Trump, llegó el principio del fin. Enrique Zavala, Demian Duarte, Venus Jiménez, Alejandro Sánchez. Ya está Adelfo Regino Montes, el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a quien lo tenemos vía telefónica e insisto, pues donde se llevó a cabo lo más simbólico y representativo, la toma de protesta, que la gente pues incluso le gustó mucho, lo vio muy emotivo y de mucho simbolismo, de mucho mensaje lo que se dio ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahorita vamos a contactarlo de nuevo, se cortó la llamada. Lo teníamos ya en la línea vía telefónica, porque fue algo, insisto, que no se había dado, que ciertamente, como dijo ahorita el historiador, antes se hacía, al menos del periodo de López Mateos para acá, del presidente López Mateo del PRI, se hacía en diferentes estados. Los candidatos, algún candidato a gobernador lo hizo, candidatos a presidentes del PRI también lo hicieron, el mismo o Luis Echeverría, hay imágenes ahí en la red que lo comprueban. Sin embargo, el simbolismo que se le dio, nunca se había visto un presidente hincado frente a un grupo de indígenas en una toma de protesta. Adelfo Regino, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Adelfo, pues platícanos un poco, decíamos, este simbolismo del que fuimos parte, los mexicanos que lo vimos por todas partes, a un presidente hincado. Adelfo Regino, tú eres el próximo, bueno, el actual, es que nos quedamos con la tónica de que el próximo, no, la propuesta, pero eres ya el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Qué significó y por qué se hizo este evento de la entrega de bastón de mando, Adelfo? Bueno, pues esta ceremonia que se ha celebrado el día 1 de diciembre en la tarde, pues ha consistido fundamentalmente en que los pueblos indígenas de nuestro país han entregado al ciudadano presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, el bastón de mando, que como muchos sabemos, quienes nos escuchan, el bastón de mando es símbolo de servicio, es símbolo de que quien lo recibe, pues habrá de servir a su comunidad, a su pueblo, con alto sentido de compromiso, con alto sentido de entrega y sobre todo de gran responsabilidad. Ese es el significado más profundo de pues esta ceremonia que han hecho nuestros pueblos, nuestras comunidades indígenas que han acudido a esta importante cita el día 1 de diciembre y bueno, pues han entregado este bastón al ciudadano presidente de la República. ¿A qué lo compromete este bastón de mando, Adelfo? Pues mira, es un compromiso mutuo. Por un lado es una señal de confianza, de esperanza que tienen nuestros pueblos, nuestras comunidades indígenas hacia el nuevo gobierno de la República. Creo que eso es fundamental decirlo. Y por el otro lado, pues también quien recibe el bastón asume el compromiso, asume la responsabilidad de servir a su pueblo, de servirlo con humildad, de servirlo con entrega, de servirlo con alto sentido de compromiso. Eso es lo que hemos visto el día 1 de diciembre. Y bueno, pues ello es un mensaje muy importante a todo el país de esta afirmación que ha hecho el ciudadano presidente de la República de que se escuchará a todos, se atenderá a todos, pero se dará una preferencia especial a los pueblos indígenas de nuestro país. Esto es lo que se ha concretado este 1 de diciembre y este es el trabajo que habremos de realizar en los próximos días. Platícanos también qué fue la limpia, para qué fue la limpia que simbolizó también esta transmisión de poderes, saludando a los 4 puntos cardinales y el bastón de mando que ya me lo dices, el significado. La limpia, ¿para qué fue? ¿Cómo interpretar esa limpia que vimos todos, Adelfo?
Sí, sí, mira, la ceremonia tuvo tres momentos. El primer momento fue en efecto esta ceremonia de purificación, o como se conoce coloquialmente como la limpia. Eso fue realizado por una mujer mixteca y un hombre náhuatl del estado de Veracruz. Un segundo momento fue el saludo a las cuatro direcciones del universo, el saludo a la Madre Tierra, que es quien nos da vida y alimento aquí en esta tierra, en esta vida. Y el tercer momento, digamos el momento cúspide, es cuando una mujer zapoteca de nombre Carmen Santiago Alonso, de Oaxaca, y un hombre mixteco, el ciudadano Longino Hernández, el coordinador del Consejo Municipal Comunitario del municipio de Ayutla de los Libres de Guerrero, cuando estas dos personas entregan el bastón de mando de símbolo al ciudadano presidente de la República. Estos son los tres momentos en que se desarrolla la ceremonia, y bueno, pues la ceremonia de limpia tiene la finalidad concreta de limpiar el alma, el espíritu de quien va a recibir el bastón de mando, en este caso el ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la doctora Beatriz Gutiérrez, esposa del ciudadano presidente. Y bueno, pues esta limpia ha sido hecha al inicio de esta ceremonia, y también como una señal de que necesitamos purificar a México, el alma de México. Necesitamos retomar los valores culturales y espirituales que tanta falta hacen a este país. Ese es el simbolismo, eso es lo que ha representado esta ceremonia inicial de limpia el día 1 de diciembre. El bastón de mando fue hecho por zapotecos, artesanos zapotecos de Oaxaca, ¿así es? Sí, sí, fue hecho por artesanos zapotecos y mijes del estado de Oaxaca, hecho especialmente para esta ocasión, con los ritos y las ceremonias que esto amerita. Debo comentarte que su servidor y un grupo de médicas y médicos tradicionales, que son quienes hacen este tipo de ceremonias, estuvimos por la madrugada a las 5 de la mañana en el Templo Mayor, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues todo esto se ha hecho con la finalidad de darle la más alta solemnidad a este acontecimiento, cuestión que han observado, como lo dice atinadamente, todas las mexicanas y todos los mexicanos el día 1 de diciembre. Porque fue muy simbólico, Adelfo Regino, titular nacional de los pueblos indígenas, porque no se había hecho en el Zócalo con un presidente hincado que muestra la humildad ciertamente desde el poder, pero que sí se había hecho ya en otros candidatos, ¿verdad? Del PRI en el pasado, con Adolfo López Mateos para acá, entre otros candidatos a la gubernatura, el mismo Echeverría, pero hoy el simbolismo es mayor por que pues un presidente se hincó frente a los indígenas, Adelfo. Mira, el simbolismo y es mayor, y es un hecho inédito en la historia de nuestro país, porque se da en el marco de la toma de posesión. Tú sabes, bueno, en muchos lados de nuestro país, yo vengo de Oaxaca, y allí el día 1 de enero, que es cuando toman posesión nuestras autoridades municipales y comunitarias, pues la ciudadanía se reúne para recibir el bastón de mando. La autoridad entrante, la autoridad que va a fungir ese año, recibe su bastón de mando en señal de servicio y compromiso con la comunidad. Y eso ocurre el primer día del año. Bueno, pues esto ha ocurrido justo el primer día en que toma posesión el ciudadano presidente de la República. Este es el simbolismo. Así como el licenciado Andrés Manuel fue al Congreso de la Unión a recibir la banda presidencial y hacer la toma de protesta formal que determina la Constitución y las leyes, así ese mismo día el ciudadano presidente de la República ha recibido el bastón de mando de parte de los pueblos indígenas de nuestro país en la Plaza Central, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, ante 150,000 personas, y con ello se dota de legitimidad al nuevo gobierno de la República. Este es el hecho inédito. En efecto, otros presidentes han recibido el bastón de mando cuando van y visitan alguna comunidad, alguna región indígena,
pero esto en un contexto muy específico, muy particular, y que pues debe diferenciarse de este acontecimiento inédito que hemos presenciado todos los mexicanos. Sin duda, por el arranque, por la simbología, y hincado además, insisto que eso fue muy emotivo verlo y como lo tradujo también el ciudadano. Es una tradición que tiene desde cuándo más o menos, Adelfo. Es una tradición muy antigua, ancestral. Es una tradición muy antigua, incluso prehispánica. Hay códices prehispánicos, hay códices mixtecos o códices aquí nahuas del Valle de México, de cómo las autoridades de aquel entonces recibían ya el bastón de mando. Es una tradición milenaria que hay en los pueblos de esta tierra, aquí en el Valle de la Náhuac, pero también en el norte de nuestro país, donde tenemos a muchos pueblos indígenas, desde Baja California, en Chihuahua, donde están los rarámuris, en Sonora, donde está el histórico y resistente pueblo yaqui, el pueblo maya, el pueblo seri, en Sinaloa están los mayos, o en Jalisco, donde están nuestros hermanos viráricas. Todos nuestros pueblos siguen esta antigua tradición, y bueno, pues es algo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador está reivindicando, y es algo que habremos de poner en práctica todos los mexicanos. Sin duda. También el códice ese estuvo ahí presente, ¿verdad? ¿Perdón? Hay un códice que también estuvo presente ahí, un códice indígena que se le presentó. Sí, pues mira, los pueblos representados trajeron muchos elementos rituales, muchos elementos sagrados de sus propias tierras, de sus propias comunidades. Eso fue depositado en el altar principal, en el templete principal aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, pues desde luego que esto incluyó algunos escritos antiguos. Bien, ahora bien, ¿qué viene contigo, Adelfo? Es un sexenio que arranca con una atención no vista a los indígenas, a nuestras raíces, ciertamente a nuestros antepasados. Es decir, un presidente que pone el ojo por primera vez en el arranque de un gobierno tiene también mucha simbología. ¿Por dónde van a empezar luego de tantos años de olvido y abandono a los indígenas? Tenemos alrededor de, ¿qué? 25 millones más o menos de indígenas en el Así país. es, 25 millones, es el 21% de la población nacional, y bueno, pues nosotros vamos a empezar en primer término, pues a poner en marcha lo que será el nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. La semana pasada, el martes y el miércoles respectivamente, fue aprobado en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados la ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En estos días, el licenciado Andrés Manuel estará ya ordenando la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación, de modo que tenemos que poner en marcha esta nueva institución del Estado mexicano que va a atender a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país, que va a implementar las nuevas políticas públicas en la materia, siempre en un marco de diálogo, siempre en un marco de consulta con nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Y desde luego que vamos a promover un conjunto de reformas constitucionales y legales que reconozcan plenamente sus derechos. Esto es muy importante porque a partir de este reconocimiento en nuestra Constitución y en nuestras leyes es como queremos entablar una nueva relación con estos pueblos, una relación basada en el respeto, en la coordinación y sobre todo en la valoración de lo que significa, como lo decía don Guillermo Bonfil Batalla, este México profundo. Ese es el desafío que tenemos y que nos permitirá, desde luego, crear las condiciones para resolver pues esta ignominia que significa la pobreza, la marginación, la exclusión en la que viven nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. ¿Por dónde van a empezar? O porque el rezago, me imagino, pues es en todo el país, o el mapa del rezago o Adelfo Regino indica a lo mejor algún pueblo más olvidado, los de Chiapas, los de Nayarit, no sé, Adelfo. El olvido es muy grande,
el olvido es muy grande, es en todas las regiones indígenas de nuestro país, y por eso hemos recibido la instrucción del ciudadano presidente de la República de fortalecer y crear estas 134 coordinaciones regionales indígenas en cada uno de los pueblos indígenas de nuestro país. Vamos a empezar el trabajo en cada una de estas coordinaciones, y bueno, pues esperamos que allí, con la cercanía que van a tener estas instancias con nuestras autoridades municipales y comunitarias, con las autoridades tradicionales de nuestros pueblos, pues podamos empezar ahí el proceso de diálogo, de consulta, para poder definir las prioridades de desarrollo, para que sean nuestros propios pueblos quienes nos indiquen por dónde es que tenemos que trabajar, por dónde es que tenemos que avanzar a fin de abatir este rezago, de resolver el grave problema de marginación y pobreza en la que se encuentran nuestras comunidades. ¿Alguno en lo particular o a la vez todas, Adelfo Regino? Pues en todas, vamos a avanzar en todas, justo la nueva institucionalidad que se ha creado es para atender a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, en cada uno de las regiones indígenas de nuestro país. Todos recibirán la misma atención y la misma prioridad en cada una de estas regiones. El principal problema que les duele a los o que les aqueja a los indígenas, ¿qué se pudiera decir que es? Pues mira, son varias, pero yo señalaría tres problemas fundamentales. Uno tiene que ver con la violación de sus derechos fundamentales. Lo que hemos visto es cómo hay toda una tendencia de enajenar, de despojar a nuestros pueblos de sus tierras, de sus territorios, de sus recursos naturales. Creo que esto es un tema muy delicado que necesitamos resolver lo más pronto posible, por un lado. Por el otro lado, todo lo que tiene que ver con el tema de la discriminación, el racismo que viven nuestros pueblos, nuestras comunidades, es también un tema que nos duele bastante. La cuestión económica, desde luego, mucha de nuestra gente se ve obligada a emigrar porque no encuentra las posibilidades de empleo, de trabajo desde sus regiones, y por eso la importancia de que sean nuestros propios pueblos quienes definan sus prioridades para el desarrollo, y que desde cada una de las regiones indígenas pues establecer proyectos, alternativas de empleo, económicas, que arraiguen a nuestra gente desde sus comunidades, desde sus regiones. Y un tema que quisiera señalar es la cuestión de la pérdida acelerada de nuestras lenguas y nuestras culturas indígenas. Son algunos de los desafíos que tenemos por delante, y bueno, pues el nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas estará sin duda trabajando en cada una de estas temáticas. ¿Qué opinas de los yaquis en Sonora, de los eris, Adelfo? Bueno, pues mira, en el caso... ¿Este espectro, este panorama obvio de abandono también? ¿O qué le duele? Así es, en el caso de los pueblos indígenas de Sonora, estamos hablando fundamentalmente del pueblo yaqui, el pueblo mayo, el pueblo seri, entre otros. Pues sí, ellos en los últimos años han sufrido agresiones, vejaciones en sus tierras, en sus territorios, en sus recursos. Recordemos que ellos han dado una batalla ejemplar con relación al tema de un gasoducto que pretendía atravesar el territorio yaqui, y que pues hemos tenido la noticia de que tuvo que corregirse el trazo para que, sin afectar los derechos territoriales del pueblo yaqui, pues pudiera realizarse dicha obra. Bueno, pues lo que yo les digo a estos pueblos es que vamos a trabajar para que se reconozcan sus derechos, para que se respeten sus derechos, para que se respete su integridad territorial, su integridad cultural, sus formas de organización. Esto creo que es fundamental, y que una vez establecido el nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues vamos a establecer un proceso de diálogo y consulta para definir las prioridades de desarrollo de estos pueblos a través de planes integrales de desarrollo regional que permita que sean los propios pueblos
que a partir de su voz, a partir de sus propuestas, se puedan definir estos planteamientos y eso pueda ser atendido y apoyado por el nuevo gobierno de la República. Interesante, entonces, ¿van a revisar el tema del gasoducto? Pues es un tema que se ha estado revisando, es un tema que se ha estado revisando, es un tema que entiendo ya ahí hubo el cambio de trazo, para no afectar la integridad territorial y cultural del pueblo yaqui. Creo yo que pues vamos a mantener en los próximos días la comunicación con sus autoridades y desde luego con las instancias correspondientes para que por la vía del diálogo, de la conciliación y el acuerdo se puedan resolver los diversos problemas que les aquejan. Muy bien, por eso, pero analizarlo o ya entonces dice, ya se cumplió, van a ver el estado de las cosas, pues cómo está. Así es, bueno, tenemos que entrar a un proceso de revisión y análisis, desde luego. Entendemos que en este caso, en el caso del gasoducto, pues ya se ha tomado la decisión de desviar, de tener otro trazo para el gasoducto sin que se afecte la integridad territorial y cultural del pueblo yaqui. Creo que eso ya ha quedado claro. Sin embargo, pues estaremos en comunicación con las autoridades tradicionales de estos pueblos a fin de que se respeten sus derechos y garantías fundamentales. Muy bien, pues te agradezco mucho esta comunicación, Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y te pido pues mantenernos en contacto y este espacio se queda abierto para darle seguimiento a tus actividades, Adelfo. Muchísimas gracias, mi estimado, por la entrevista. Te saludo a ti con mucho afecto y a tu auditorio. Y bueno, pues estaremos en comunicación permanente cuando ustedes así lo indiquen. Por supuesto que sí, para eso se queda este espacio y hay que darle pues realce a todo lo que el nuevo gobierno ha dicho en cuestión de materia indígena, nunca antes visto. Para confirmar, tú eres licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, has sido asesor de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México 2016-2017, donde se aprobaron artículos referentes a los derechos de los pueblos indígenas. También eres integrante de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Ayuc, Universidad Indígena Intercultural, del Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral de Intercultural, de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y de la Red Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, ¿sí? Algo más que omita, digo, para saber por qué, por ahí debe haber empezado, pero me fui. Fuiste también, dice por acá tu biografía, te desempeñaste como secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca y secretario técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afroamexicano de Oaxaca del 2010 al 2016, que renunciaste después del enfrentamiento entre policías y miembros de la sección 22 a la Secretaría de Asuntos Indígenas en Oaxaca, ¿sí? De la CENTE. ¿Me confirmas todo esto? Sí. Hemos estado allí al servicio de nuestros pueblos y de nuestras comunidades y bueno, pues esperamos seguirlo haciendo en esta nueva etapa en la que nos ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador a ser parte de este proceso de cambio y transformación que ha iniciado ya el día 1 de diciembre. Muy bien, pues mucho éxito y estamos aquí, por supuesto, para darle seguimiento y a tus órdenes. Mucho éxito, en verdad. Gracias, Adelfo. Muchísimas gracias, mi estimado. Muchísimas gracias. Le envío un fuerte abrazo. Igualmente, hay que desearles suerte a todos y éxito a todos los que van iniciando, por supuesto, y ya estar muy al pendiente de lo que viene y tu desenvolvimiento. Él es Adelfo Regino, interesante todo lo que dijo y lo que viene. Por primera vez un gobierno que arranca le da seguimiento en su plan inicial a toda la cuestión indígena. Ya lo escuchó usted a quien va a manejar toda esta situación y cómo van a analizar también lo de Sonora. Corte y vuelvo. Katia Artigues, Bolívar, Portugal, aquí en cabina, Conrado Quesada, María Elena Carrera, para analizar en Sonora el impacto Sonora de López Obrador, cómo estará, y cierro lo nacional con Katia Artigues y muchos comentarios de la audiencia. El Covache en paro. A ver ahorita Luis Ángel Cardín para que me diga cómo está la situación por allá y volvemos.